Bien. Muy bien, gracias. Vamos a seguir admitiendo. Bueno, ¿alguien que recuerde qué vimos la clase pasada? Comenzamos. Estuvimos hablando de la diferencia entre actores y sujetos en el DIP. Sí. Hablamos por ahí de un concepto importante, ¿verdad? Que es un poco el que marca la diferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan qué concepto? Sí, personaje de Derecho Internacional Público. Personalidad, La personalidad jurídica. internacional. ¿Sí? Que en base a ese concepto podíamos llegar a diferenciarlos. Vimos distintos actores, que no necesariamente un actor del derecho internacional tiene por qué ser sujeto, sin embargo los sujetos son actores, ¿verdad? Sí, también como por ejemplo personalidades importantes o ONGs. Eso es lo que vimos, sí. Habíamos quedado en la diferencia entre... Estado y nación. Estado y nación. ¿Verdad? Bien. Había una mano levantada, Diego de los Santos, ¿puede ser? Bien. Bueno, ya que supongo que todo esto está lo suficientemente claro, vamos a continuar con el esquema que les había planteado la clase pasada, ¿verdad? Concepto de actor del DIP, concepto de personalidad internacional, diferencia entre Estado y nación, ¿verdad? Después vamos a seguir y vamos a ver específicamente el Estado como sujeto de derecho internacional y como vamos a ver las condiciones o elementos, así como los atributos que tiene el Estado, algunas estructuras de Estado, ¿verdad? Especialmente lo que son los estados federales, las confederaciones, para después ver estados sin personalidad o con personalidad parcial, como son protectorados, mandatos, fideicomisos o tutelas, los estados miembros de una federación, y el caso de territorios neutralizados. Finalmente, y espero que así sea para completar el tema, vamos a ver unos sujetos atípicos, ¿verdad? Como es la Ciudad de Estado del Vaticano y la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocido como la Orden de Malta, ¿verdad? Antes de eso, y antes de que me olvide, el miércoles, ¿sí? Terminando hoy Estado, el miércoles vamos a ver organizaciones internacionales y comunidad beligerante, esos temas los van a ver conmigo, pero el viernes 2 de septiembre van a entrar a la clase con las coordenadas del doctor Quiroga. Ahí van a ver reconocimiento de Estado. Quiroga es el que está en Rusia, ¿no? Sí, van a ver reconocimiento de Estado y tal vez el individuo como sujeto de derecho internacional. ¿Sí? Así que van a tener que entrar el viernes 2 con las coordenadas de él, ya me estaba olvidando de decírselo. Bien. A ver. Mano levantada, Patricia Tagle. Sí, perdón, disculpe la interrupción, que no tiene nada que ver con lo que va a seguir con la clase, pero ¿podrían mutear el resto de los micrófonos? Porque se le entrecorta lo que dice y escuchamos por la mitad, al menos yo escucho por la mitad. A ver, los otros compañeros que pongan que muten los micrófonos, se agradece para que tengamos una mejor calidad, poder escuchar mejor en la clase. Bien, vamos a continuar entonces, ¿sí? Con el Estado propiamente como actor. Profe, buenas noches, disculpe que le interrumpa. Sí. Acabo de leer en el chat que dice que hay compañeros esperando para entrar. Capaz que No, si los puedo admitir. están siendo admitidos. En este momento no tengo a nadie que necesite ser admitido. Me aparece en la pantalla. Ahora sí. Me aparecen dos personas.
Yo lo acabo ¿Está? de leer. Era para que no Vamos. se pierdan esta parte. No, bien. Bueno, Estado, ¿qué es el Estado? ¿Alguien que recuerde? Sujeto del derecho internacional. Bien. ¿Pero qué es? ¿Qué tipo de organizaciones? ¿Es una ¿Tiene organización? carta orgánica? ¿Cómo? Que tiene carta orgánica. Es una organización política por excelencia, ¿verdad? Y fue considerado actor, ¿verdad? El actor exclusivo de las relaciones internacionales por mucho tiempo, ¿sí? El Estado tiene una personalidad jurídica internacional que es originaria, es decir, su personalidad no deriva de otro sujeto, como sí es el caso, por ejemplo, de las organizaciones internacionales que vamos a estar viendo la próxima clase. Ellas son sujetos de derecho derivado, porque su existencia justamente deriva de la voluntad de los sujetos primarios, ¿verdad? Del Estado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Son los creadores. Los Estados son los creadores de normas, ¿sí? ¿Recuerdan todo lo que estuvieron hablando en las primeras clases? Entonces el Estado crea esas normas, tiene una capacidad jurídica plena, una capacidad ilimitada para ejercer, ¿verdad?, sus derechos y asumir obligaciones. Esto cuando son soberanos. Después vamos a ver algún caso que puede ser especial, como el de los protectorados, que ya fue anunciado. Discúlpenme que hago estas pausas porque es cuando voy admitiendo. Entonces, en cuanto a los elementos que componen el Estado, ustedes van a ver, depende de la bibliografía a la que accedan, al autor al que accedan, yo ya les recomendé la clase pasada bibliografía, hay algunos que hablan de ¿sí? Elementos que componen el Estado, otros autores hablan de condiciones y no de elementos, ¿está? Pero básicamente, a ver, son los mismos. ¿Cuáles son los elementos del Estado en una definición tradicional? Esto lo saben. Territorio, Para, población y gobierno. profe. A ver, Profe, para que hay un montón de micrófonos abiertos y no se escucha nada. bien, bueno, volvemos a insistir en eso, que puedan apagar. Usted los puede silenciar. ¿Cómo? Usted los puede silenciar. Bueno, Y vas a acá en el porque celular no si sé no, es cómo. imposible. ¿Alguien me dijo Profe, que acá no se podía? Sí. Si no hace coanfitriona a algún compañero y que se encargue de eso. Yo soy coanfitriona, no sé en el celular cómo se puede silenciar. Usted está como anfitriona. Creo que la profesora se fue. Y del cel no podés, creo, silenciar a todos. Como anfitriona. Ah, acá, silenciar. A ver ahí, silenciar a todos. Perfecto. A mí me escuchan, supongo, ¿no? Escríbanme porque... Sí, ahí te escuchamos. Sí, la Bueno, escuchamos. pero no entiendo, ¿están silenciados y cómo los escucho igual? ¿Cómo es eso? Porque usted nos preguntó si la escuchábamos, entonces activamos cada uno el micrófono. Pero lo que pasaba antes era que todos tenían los micrófonos abiertos y no se entendía lo que estaba diciendo. Bien, ustedes los pueden abrir entonces, los micrófonos. Sí, Bien. Exacto. Exacto. No los abran más entonces, así podemos avanzar. Ábranlos cuando vayan a hacer una intervención. Ahí los abren. ¿Está? Estábamos hablando de los elementos o condiciones que debe reunir un Estado para ser tal. Algunos autores hablan de elementos, otros de condiciones, pero en resumidas cuentas son los mismos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos tradicionales del Estado? Una compañera decía territorio, población y gobierno. Veo una mano levantada por ahí, dos manos. A ver, Agustín Romero. Sí, sumarle a eso de territorio definido, una población que es permanente, un gobierno y también la capacidad de relacionarse con otros estados. Bien, ahora vamos a ver, porque en la definición tradicional nos hablan de estos tres elementos o condiciones, pero podemos agregar perfectamente, y se va a agregar, tanto como un elemento o condición del Estado, así como uno de los atributos, porque también dependiendo de la bibliografía que ustedes accedan,
van a encontrar esa independencia o capacidad de relacionarse, lo pueden llegar a encontrar, ¿verdad?, como una condición o como un atributo, ¿tá? La capacidad de relacionarse con otros estados, exactamente. Bien, vamos por uno de los elementos, el elemento sociológico, que es la población. Alguien decía que debe ser estable y permanente, ¿sí? Necesariamente deben ser personas de una sola nacionalidad que integren la población del Estado. A ver, Labat, que está con la mano levantada. No, la población son los que están dentro del territorio, y además, bueno, se diferencia por distintos grupos humanos con características comunes. Bien, pueden ser de distintas nacionalidades los habitantes de un estado, ¿verdad? No necesariamente o únicamente de la nacionalidad de ese estado, ¿sí? Inclusive la Constitución define a la población como los habitantes que están dentro del territorio. Están dentro del territorio. Bien, con sus nacionales, el Estado respecto a sus nacionales ejerce una supremacía personal. Es decir, se vincula con sus nacionales a través de justamente el Instituto de la Nacionalidad. Esto le permite tener ciertos derechos, ¿verdad?, o tener ciertos poderes, como por ejemplo llamar a sus nacionales cuando están en el exterior para cumplir servicio militar. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Respecto a los extranjeros, tiene una supremacía territorial, es decir, el extranjero está en el territorio de un estado determinado, y por ese motivo deben cumplir las normas, ¿verdad?, del estado donde se encuentren. Por eso decimos que tiene una supremacía territorial. Les hago otra pregunta. ¿Es importante la cantidad de habitantes que tenga? No, considero que no. Bien, lo importante es que esa población sea, repito, esto es muy importante, estable y permanente, ¿sí? Hay unos estados muy pequeños, a ver, ¿conocen algún ejemplo? Un par de ejemplos nomás, o uno, si se les ocurre alguno. Bueno, ustedes saben que hay un estado, San Marino, que tiene algo más de 33.000 habitantes. También hay otro estado que se llama Nauru, y tiene algo más de 13.000 habitantes. Y en el otro extremo tenemos el caso de China, ¿verdad?, con una población impresionante, ¿verdad? A ver, alguien me preguntaba qué dije respecto a los extranjeros. Dije, respecto a los extranjeros en un estado, que el estado donde se encuentran tiene respecto a ellos supremacía territorial, es decir, yo, extranjero, estoy en otro estado, y debo cumplir las normas, ¿verdad?, del estado en que me encuentro. ¿Sí? Por más que esté accidentalmente en ese estado, es decir, si estoy de viaje, o si estoy viviendo propiamente allí, si es mi lugar de residencia habitual también, ni que hablar. Si estamos claros hasta acá, pasamos al segundo elemento. Vamos a ver territorio, el territorio del Estado. A ver, ¿es importante las dimensiones que tenga ese territorio? ¿Qué les parece? Sí, claro, profe. Define la superficie terrestre, marina, subsuelo, espacio subyacente, fronteras. Esa es la definición de territorio. Yo pregunto si es importante la extensión de territorio. Y sí, porque es donde se va a hacer valer. Es importante que sea una extensión, ¿tiene que ser grande? ¿Verdad? Claro, hay mini estados, ¿verdad? Comentamos hace un momento, hablábamos de, bueno, San Marino, en fin. Hay mini estados y también son estados. No importa si hay diferendos sobre sus límites, ¿verdad? Lo importante es que sea, digamos, que cuente efectivamente con un territorio. Ahora, si hay diferendos o no, eso no hace que a la existencia, digamos, a la no existencia
de este elemento. Un compañero por allí mencionaba más bien lo que es el concepto de territorio. El concepto de territorio es tridimensional. ¿Por qué? Porque tenemos el suelo, incluyendo el subsuelo, ¿verdad? Tenemos el mar y tenemos el aire. Todos estos espacios ustedes los van a ver en el correr del curso, que tienen sus distintos regímenes, ¿verdad?, que se les aplican. Pero todo eso es el territorio del Estado, no únicamente la tierra, ¿sí?, incluyendo el subsuelo, sino el mar y el aire también. Por eso decimos que es tridimensional. Agustín Romero, te escucho. Profeta, eso en el caso de nuestro estado, pero hay estados que no tienen mar y por ende el mar no sería parte de eso. Claro, por supuesto, si hablamos de un estado que no tiene mar, bueno, está, va a ser bidimensional, pero a ver, en líneas generales debemos incluir a todos. El que no tiene mar, no, por supuesto, no, sino, en fin, está clarísimo eso, ¿sí? Bien, decíamos que no importa la extensión, decíamos que sí es importante el territorio en cuanto a los recursos naturales que posee un Estado, y en cuanto a las relaciones de vecindad, ¿verdad? En el caso de los recursos naturales, fíjense ustedes que muchas veces determinan la economía de un Estado, y en el caso de los países limítrofes de los vecinos, muchas veces lleva, ¿verdad?, a que se creen determinadas organizaciones, ¿verdad?, para regular un poco esos vínculos tan estrechos que pueden tener justamente por la cercanía geográfica, ¿sí? ¿Qué pasa? Dentro de su territorio, general y exclusiva, tiene una competencia general porque es el que se va a encargar de satisfacer todas las necesidades de la población. Es decir, es el que tiene alcance, ¿verdad?, para cubrir todas esas cuestiones que son importantes para la población. Y decimos que es exclusiva, ¿sí?, porque es únicamente ese Estado dentro de ese territorio, dentro de su territorio, y no otro. ¿Me explico hasta acá? Parece que hay una mano levantada. Respecto a eso con las embajadas. ¿Respecto a qué? Claro, cuando usted dice que el territorio es único y está dentro de esos límites. Porque hay dije que el diferentes... territorio es único. A ver. A ver. ¿No dijo Sí. qué, perdón? A ver, ¿qué? No, yo lo que decía, capaz que escuché mal, pero lo que yo decía es, respecto a las embajadas, porque en realidad las embajadas hay posturas que dicen de que el territorio en realidad no está extraterritorialidad. Algunas posturas plantean la extraterritorialidad, es decir, que es territorio del Estado en otro Estado, ¿sí? Son las excepciones, ¿verdad? Pero eso ustedes también lo van a ver más adelante, van a ver Eso lo van a ver también cuando vean derecho del mar, ¿sí? Y cuando vean diplomático consular, van a estar viendo el caso de la extraterritorialidad, que es así que se llama, ¿sí? Pero acá estamos viendo el Estado propiamente, más en bruto, si ustedes quieren, ¿sí? Bien, el tercer elemento es el elemento gobierno, o soberanía desde el punto de vista interno. ¿Qué sucede en el sistema? A ver, ¿qué tipo de sistema es el derecho interno? ¿Qué principio rige en el derecho interno? De subordinación. De subordinación. Entonces aparece el gobierno como un elemento, el gobierno, poder etático, soberanía desde el punto de vista interno, cuya manifestación es justamente ese principio de subordinación. Nosotros todos estamos subordinados a nuestro gobierno, ¿verdad? Tengan en cuenta eso. A pesar de que, bueno, de que no todos obedezcan la norma, no quiere decir que ese gobierno no sea efectivo, ¿sí? Puede pasar que una persona incumple la ley penal, o cualquier tipo de ley, de cualquier naturaleza, dentro de nuestro Estado, y eso no significa que ese gobierno no sea efectivo. Este elemento gobierno
¿qué importancia tiene? Es el que determina que el Estado, el elemento gobierno, determina que el Estado tenga una continuidad desde el punto de vista internacional. ¿Qué quiere decir esto? Al derecho internacional no le importa qué tipo de gobierno, ¿verdad? ¿Cómo es el gobierno de un Estado? ¿Sí? No le importa. Lo importante es que ese Estado continúa como, como sujeto desde el punto de vista del derecho internacional, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. ¿Por qué no es importante Sí, la forma del gobierno? Porque los otros estados van a abstenerse de tener injerencia en los asuntos internos, ¿verdad? O tienen que cumplir, mejor dicho, con el principio de no intervención dentro de un estado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Surge el tema de los derechos humanos, que después más adelante ustedes lo van a ver también, surge el tema de los derechos humanos, y bueno, muchas veces pasa que los gobiernos justamente se inclinan ante los pactos internacionales de derechos humanos. Es decir, muchas veces puede tornarse importante la forma del gobierno de ese Estado por el tema de los derechos humanos. ¿Qué pasa si en virtud de esa forma de gobierno se están violando pactos internacionales que protegen los derechos humanos, ¿verdad? Ah, Maritza Cedeño. A ver, ¿te Perdón, buenas escucho? noches. La duda que Buenas. me surge. Independientemente de la forma de gobierno, ¿no tienen que estar alineados a los principios democráticos? Por eso lo decimos también, ¿verdad? Que muchas veces, a pesar del principio de no intervención, a pesar de que no es importante la forma de gobierno, muchas veces sí se torna importante por cuestiones de derechos humanos, o inclusive también en alguna, ustedes lo van a ver en algún instrumento internacional, en alguna de las organizaciones, que a veces aparece la famosa cláusula democrática, etcétera, etcétera, que trae como consecuencia, ante el no cumplimiento, de repente una suspensión, ¿verdad?, de un Estado, o su exclusión de determinado organización internacional, ¿sí? Creo que va por ahí tu pregunta. Bien. Adrián Matón. Puede pasar, sin lugar a dudas, ¿verdad? Por todo aquello también que hemos hablado, si se torna una cuestión pública de manera internacional, puede pasar, sí, que ese Estado termine siendo aislado por el resto de la comunidad, ¿sí? Son cuestiones bastante delicadas. Pero bueno, en principio al derecho internacional no le importa la forma de gobierno. Sí puede llegar a importar si estamos, en virtud de esa forma de gobierno, violando pactos de derechos humanos, ¿verdad? Y cuestiones de tal importancia que hagan, digamos, caer, si se quiere, o que atenúen lo que es la aplicación del principio de no intervención en otro Estado, ¿sí? ¿Ustedes no han visto los principios generales todavía? Los principios específicos, digamos, del derecho internacional público. No, creo que no. No lo han visto. Bien. Ya lo van a ver este principio también. Es uno de los que rige nuestra disciplina. Acá había un compañero que me decía, independencia, capacidad para actuar internacionalmente, ¿sí? O soberanía desde el punto de vista internacional, como cuarto elemento, ¿verdad? A los tres tradicionales vamos a agregar ese cuarto elemento, que para algunos autores no es un elemento y sí es un atributo del Estado. Entonces, ¿qué implica, qué les parece a ustedes esa capacidad de relacionarse internacionalmente del Estado? Esa independencia,
soberanía desde el punto de vista internacional, que se manifiesta a través del principio de coordinación. A ver, ¿qué implica esto? ¿Cuándo decimos que un Estado es independiente o tiene esa capacidad, ¿verdad?, para actuar en la esfera internacional? Permiso, cuando no se somete a un poder o a una autoridad ajena. Bueno, partimos de la base de que jurídicamente todos los estados son iguales, ¿verdad? Tenemos un principio de igualdad soberana de los estados. Pero fuera de eso, a ver, yo Estado puedo elegir si quiero relacionarme o no con otros estados. ¿Sí? Implica y abarca eso simplemente. ¿Cuál va a ser, digamos, de qué forma se va a relacionar con otros estados soberanos jurídicamente, todos iguales, y si quiere hacerlo, ¿verdad? Puede no querer, optar por aislarse un estado, ¿sí? Celebrando tratados, profe. Por ejemplo, son formas de relacionarse los estados, ¿sí? Bien. Hasta acá, comentarios que quieran hacer. Sí. Sí, que tienen que ver con los atributos que tiene el Estado de ius tractatum y, no sé si me sale la palabra, ius legationis. No se compliquen con el latín, muchachos, no se compliquen con el latín. Lo importante es que ustedes tengan claros los conceptos, ¿sí? Por eso yo siempre cuando estoy en clase les digo, bueno, por ejemplo, como en este caso, algunos hablan de condiciones o elementos, otros hablan de atributo, cuando me refiero específicamente a esta capacidad de actuar en el ámbito internacional de los estados. O sea, pero con los latinazgos no se compliquen, traten de entender el concepto y qué significa. Después, si le sale el latín el día de la prueba, bárbaro. Y si no sale sabiendo de qué se trata, eso es lo importante. Entonces, bueno, y el otro atributo, que es la capacidad de elegir quién los represente, que está directamente relacionado con el gobierno. A ver. Que el Estado tiene el atributo, o sea, la posibilidad de elegir quién lo represente, que está directamente relacionado con el elemento gobierno. Ajá. El elemento gobierno pertenece a la esfera interna. Cuando definimos Estado, ¿sí? Gobierno, a ver, piénsenlo así, hay toda una teoría en realidad sobre la soberanía, pero para hacerlo simple, la soberanía, ¿sí?, tiene dos caras. Una cara interna, que es el gobierno, del cual nosotros somos súbditos, ¿sí? Y la otra manifestación, la otra cara de la soberanía es la internacional, que es la capacidad de relacionarse con otros estados, ¿sí? Esa capacidad la incluimos perfectamente dentro de los elementos, dependiendo la teoría o el autor que sigamos, o perfectamente la podemos incluir también, ¿sí?, dentro de los atributos. Entonces acá, para que ustedes no se mareen, porque es muy común confundirse entre elementos o condiciones y los tributos del Estado, piénsenlo así, como un recurso memotécnico. A ver, elementos, es decir, ¿cómo se compone el Estado? ¿Tá? Ahí tenemos territorio, población, gobierno o soberanía desde el punto de vista interno. Cuando piensen en atributos, si surge como pregunta, por ejemplo, únicamente atributos, relacionen atributos con capacidades o facultades que tiene el Estado, es decir, con aquello que el Estado, como sujeto de derecho internacional público, puede hacer. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Cuáles son los atributos? Una compañera mencionaba el ius tractatum, y estaba muy complicada con el tema del latín. Entonces no quieren decirlo ius tractatum, lo dicen en español perfectamente. Derecho de celebrar tratados, está perfecto. Eso es un atributo, es una facultad, es una capacidad que tiene el Estado. ¿Qué puede hacer el Estado? Puede celebrar tratados. Ustedes ya vieron tratados, por lo tanto, a todo aquello se remiten, ¿sí? Y ahí ven cómo van apareciendo los distintos temas, todos entrelazados, ¿sí? Esto está clarísimo, el derecho a celebrar tratados. Otro derecho que tiene
ius legationem, o ius legationis, o directamente derecho de legación. A ver, ¿qué? El comentario de Adrián Matón. A ver, Adrián Matón. Dice que ama las clases conmigo. No sé si me van siguiendo. Si voy muy rápido me dicen. Vamos bárbaro, profe. ¿Van bien? Ustedes Sí, cualquier sí. cosa me paran y yo Vamos voy bien, un poco profe. despacio. Bien, bueno. ¿Qué puede hacer el Estado? Pregunta de escrito, de examen, de la prueba que ustedes quieran. El Estado puede celebrar tratados, ¿sí? Se va a vincular con otros estados o con alguna organización internacional a través de ese instrumento, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede hacer el Estado? El Estado puede enviar y recibir, ¿verdad? Acredita funcionarios en el exterior y los recibe, que es el ius legationis, ius legationem, porque en latín aparece con dos, aparece de dos formas distintas en latín, y cualquiera de ellas es correcta, depende del libro que ustedes lean, o directamente el derecho de legación. Eso lo van a ver cuando vean diplomático y consular, ¿verdad? Toda la parte de embajadas, consulados, cuál es el procedimiento para acreditar, ¿verdad? Y recibir personal diplomático, en fin, todos esos funcionarios, ¿sí? Si me van siguiendo, les agrego otra cosa que puede hacer, otra capacidad. Claro, el doctor Quiroga esto viene a consecuencia de un chat que escribió una compañera. Claro, el doctor Quiroga es un funcionario diplomático, por lo tanto va a estar alcanzado por ciertas inmunidades y prerrogativas, ¿verdad? Que le otorga justamente el derecho aplicable por su condición de agente diplomático. En fin, eso lo van a ver más adelante, es un tema muy lindo, de verdad. A mí me gusta mucho, es uno de los temas que más, que pega mucho más porque es muy lindo de estudiar y de leer, a pesar de que por supuesto tienen convenciones que leer, pero en fin. Bueno, ¿qué otra cosa puede hacer el Estado? Tiene la capacidad de comparecer ante tribunales internacionales. Esto tiene un nombre en latín, locus standi, ¿sí? Locus standi. Si no se acuerdan del nombre en latín, basta con que pongan, el Estado puede comparecer ante tribunales internacionales, ¿sí? Tema que también van a ver más adelante en el curso. A los efectos de este tema lo dejamos ahí, porque después ustedes van a hacer ese vínculo, ¿verdad?, con lo que se ve previamente, ¿tá? Y por último, acá aparece nuevamente la ya mencionada capacidad de actuar internacionalmente, que yo les decía, lo mencionan como un elemento y como un atributo. Algunos dicen, no, es un atributo porque es una capacidad, es algo que el Estado puede hacer. Recuerdan que les decía anteriormente, los atributos son capacidades, facultades, aquellas cosas, ¿verdad? O aquellos derechos que el Estado puede, que el Estado tiene. Entonces, por eso aparece en los dos lugares, y se agrega acá, ¿sí? Pero la definición tradicional de Estado únicamente implica los tres elementos: territorio, gobierno y población. A la definición tradicional se le agrega la capacidad de actuar internacionalmente o la independencia, que a su vez es un atributo porque es algo que puede hacer el Estado. El Estado puede relacionarse con otros. Puede, no está obligado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Espectacular. Sí, profe, lujo. Sí. ¿Cómo? Sí, la vamos siguiendo, lujo. Sí, profe. Bien. Al detalle. Bueno, si se aburren mucho, quieren intervenir, pueden interrumpir. Bien, bueno, sigo entonces. En cuanto a la estructura del Estado, ¿verdad? Yo acá les dije que vamos a ver, al pasar,
el caso de los estados federales y la confederación. ¿Qué pasa? En principio también es una cuestión irrelevante para el derecho internacional público, el hecho de que un estado sea federal o que se trate de una confederación. Ustedes tienen bien presente cómo es esto, supongo que de constitucional, ¿verdad? El concepto de federación y de confederación, ¿o me equivoco? Más o menos, sí. Sí, sí, lo dimos en constitucional. ¿Lo vieron? Sí. Bien. ¿Qué pasa? En la federación hay un estado central, ¿verdad? Ese estado central es el que representa, ¿verdad?, a toda esa federación. ¿Conocen estados que hayan optado por esta estructura? De acá cerca nomás, no precisa ni que se vayan muy lejos. Brasil. Argentina y Brasil. Argentina y Ahí Brasil. está. Argentina. Perfecto. Entonces, ahí hay un estado central que es el que representa, ¿verdad?, a toda, por ejemplo, a todo Brasil o a toda Argentina internacionalmente. Sin embargo, los otros estados eventualmente pueden tener alguna capacidad limitada, alguna capacidad internacional limitada. Y acá concretamente tenemos un ejemplo en el caso de las provincias argentinas, que solo pueden celebrar algunos tratados internacionales, ¿verdad? Y bajo ciertas condiciones, ¿sí? Esto a partir del año 94, cuando se reforma el artículo 124 de la Constitución de Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Es ese Estado central el que representa a todo ese Estado, ¿sí? Valga la redundancia. Pero los demás pueden tener cierta capacidad en lo internacional, ¿verdad? ¿Me siguen? El Estado federal viene a ser una sola persona en lo internacional, ¿sí? Es decir, Brasil celebra el tratado. Sí, Agustín Romero, decime. Claro, que tienen, tipo, por ejemplo, el Jus Tractatum lo tienen como limitado, ¿no? Y controlado por el Estado federal en sí. Claro, puede pasar, puede pasar. Eso, bueno, depende un poco de, ¿verdad?, de la Constitución, cómo lo haya tratado ese tema, ¿verdad?, como está estipulado en la propia Constitución. Sí, perfecto tu acotación. Pasamos a la confederación, entonces. ¿Quedó claro? A ver, en una federación, ¿qué puede pasar? O cuál es el estado, ¿verdad?, que tiene una capacidad más amplia o ilimitada, dependiendo, ¿no?, de lo que diga la Constitución. Es el estado, a ver, Central. el estado central, ¿verdad? Los otros estados, si la Constitución lo habilita, podrán tener una capacidad más limitada, pero en lo internacional siempre el Estado federal es, digamos, esa persona, ¿verdad?, en lo internacional. Bien, pasamos a la confederación, ¿sí? Acá, ¿qué sucede? Cada estado tiene personalidad internacional. El poder central es un poco a la inversa, ¿no? El poder central es muy limitado, ¿sí? Solo va a tener determinadas funciones, yo qué sé, pueden ser funciones de defensa, funciones de representación exterior, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la confederación? Va a tener un carácter transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque puede devenir en una federación, como el caso que veníamos viendo recién, ¿sí? Y en ese caso se amplía el poder el poder central, unidos, ¿sí? La confederación se puede transformar en una federación, por ejemplo, repito el caso de Estados Unidos, o puede ser también que desaparezca, ¿sí?, como fue el caso de la República Centroamericana, ¿verdad?, que estaba compuesta por Honduras, Nicaragua y San Salvador. Por eso decimos que
una confederación va a tener un carácter transitorio. Profesora, cuando se separan, ¿qué pasan a ser estados unitarios, digamos? Como Puede nosotros. pasar, a ver, puede pasar, ¿sí? Cuando se separan, bueno, definitivamente ya no van a estar formando parte de esa confederación, ¿verdad? Cada cual va a ser su propio estado. Ahora de ahí, digamos, la estructura que adopte, bueno, a ver, nada obsta a que puedan optar por otra estructura y no como un estado unitario necesariamente. Pero, digo, sería lo más lógico o lo que uno podría pensar así sin, en primer momento, ¿sí? Gracias. Bien. ¿Me van siguiendo? ¿Dudas, Sí. comentarios? Vamos ¿No? bien, profe, vamos bien. Yo tengo una consulta, buenas noches. ¿Existe actualmente alguna confederación a nivel A ver. mundial? A ver, ¿qué opinan los demás compañeros? ¿Existe o no existe? Lindo tema para investigar. Suiza. A ver. A ver, ¿alguien dijo algo? ¿Suiza no es una confederación? A ver, ¿nadie más opina al respecto? Antiguamente Suiza era, pero me parece que ahora no. Actualmente creo que es una federación, ¿verdad? Una federación, ahí se cambió porque Es fue un buen ejemplo donde una confederación tiene un tiempo, digamos, es transitoria. ¿Qué pasó en ese caso? Se volvió una federación suiza. ¿Sí? A ver, un compañero aporta ahí un ejemplo, Confederación Helvética. ¿Alguien dijo Confederación Helvética? Ah, antes Suiza. era... Ah, sí, Helvética es Suiza. sí. Ah, de Suiza, sí. A ver, veo dos manos. Patricia y Agustín, a ver, cualquiera. ¿México? A ver. ¿Estados Confederados de América? ¿Estados Confederados de qué? De América. ¿No te referís a la Confederación? ¿La de la República Centroamericana? No. A ver, Agustín Romero. Creo que lo de Suiza, lo que decían, creo que eran los cantones suizos o algo así. Claro, Suiza, digo, actualmente, claro, conserva ni que hablar esa estructura de los cantones, ¿verdad? Pero sí fue una estructura, fue una confederación que, bueno, que posteriormente se vuelve federación. Sí, Estados Unidos federado, me dicen por acá está. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que es, eso podríamos investigar, ¿no? A ver actualmente qué pasó con las confederaciones que existían, si se transformaron en federación, si quedaron si desaparecieron, ¿verdad? Si evolucionan, digamos, como federación o desaparecen. Habría que ver actualmente cuáles se conservan, si hay alguno, o si no hay. ¿Sí? A ver, Gonzalo. Te escucho, Gonzalo. Sí. La OTAN no es una confederación. La OTAN. La OTAN, una confederación. A ver. Por el tema de que en realidad el objetivo no es la defensa. Los países que la integran la OTAN no es la defensa. Y eso, a ver, no. La OTAN, estamos hablando de estados. ¿La OTAN es un estado? No, pero la integran los la estados. O sea, es una organización internacional, pero no sé si tendría no sé, por el lado de que solamente están unidos por el tema de la defensa. No confundir el es una organización de los tratados del Atlántico Norte, en realidad la OTAN no pertenece a los estados. Un estado. A ver, estamos hablando del Estado como sujeto de derecho internacional. La OTAN
es tiene otra razón. cosa. Sí, ¿Sí? clarito, clarito. ¿Qué pasa? No se confundan Sí, con las sí. organizaciones. Está bien, porque me das pie para hacer una aclaración. Ya No te- se vayan a confundir. Una cosa es una organización internacional, Claro, otra yo cosa los, cuando estamos hablando de estados. En una como, organización internacional, los sujetos se vinculan porque van a tener intereses comunes, en fin, por cuestiones así, pero no claro, confundan yo me confundí por el organización lado de que, internacional que es un sujeto derivado. perfecto, ¿Está? gracias a la aclaración, por el lado de que la confederación es muy común el tema de que los estados, en este caso, el tema de la defensa, pero tiene razón, sí. Ujú. Gracias por la Claro, aclaración. sí. Pero no, acá es únicamente sujeto Estado. A ver, Patricia. Yo estaba mirando acá en internet y veía que por ejemplo, los 3 estados confederados en Estados Unidos, que era Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, y después aparecía como que también estado confederado era, decía Confederación Austria, Portugal, o Portaliza y Castilla. Ujú. Eso es lo que estaba buscando recién. Bien, habría que ver bien, ojo las fuentes, que yo no sé si les llegué a comentar, que vean bien las fuentes de internet por dónde consiguen la información, ¿no? Que tengan cuidado porque a veces pueden no ser muy exactas, ¿sí? Siempre traten de ver en algún sitio web de alguna universidad, que hay algunas muy buenas que tienen material público en internet, y que bueno, siempre es mejor, ¿no? Digamos, acá chequear bien la fuente primero, ¿está? Pero está bien, es muy interesante todo el aporte, y bueno, y fíjate, a ver, Claro, estaban en ahondar en Wikipedia. imágenes. ¿Cómo? Estaban en Wikipedia, pero bueno, capaz que no es muy fiable. No, ojo, Wikipedia no siempre los datos que maneja están mal, y a ver, pero a veces uno tiene ciertos recelos, ¿verdad? Vanessa Sagasti. Canadá, en el caso de Canadá, puede ser que antes sea una confederación y pasó después a ser por un proceso federación. Pudiera ser. Bien. También salía en Wikipedia, también como que había pasado en ese proceso. No vamos tampoco a nombrar exhaustivamente todos los que son confederaciones, los que son federación, ¿está? Es importante que tengan muy claro el concepto de quién es que representa en lo internacional en un caso y en otro. Después, bueno, buscar ejemplos o saber si tal o cual estado es una cuestión, no es cuestión de vamos a analizar cada uno de los estados del planeta. Ya con un ejemplo 2, a los efectos del curso es suficiente. En cuanto al resto, bueno, podemos investigar y por nuestra cuenta, si tenemos la curiosidad de saber, nos fijamos. Puede ser en alguna otra página, puede ser en Wikipedia, lo viste en este caso en Wikipedia y está. Bien. Agustín Romero, y ya después paso a estados sin personalidad internacional o con personalidad parcial. A ver. Profe, entonces, ¿podés tirarnos unos piques a ver de cuáles son confederados? O capaz que dijiste y no escuché. ¿Qué es unos piques? ¿Querés ejemplos? Claro, ponerle tipo 2 estados confederados para que nos quede, y no andar buscando y andás a ver en qué terminamos. No, pero pueden, hay buenas fuentes, sí, en internet hay muy buenos materiales. A ver, los compañeros. A ver, hubo buenos ejemplos de confederados. Yo creo que todos nos quedamos como que ya no había, o sea, en mi caso yo entendí como que ya habían como pasado el proceso y como que habían terminado. Pero, a ver, capaz que se me escapó, puede ser. O será tal vez quedaron por el tema de la Confederación Latinoamericana compuesta por Honduras, fue el que dijo, claro, quedaron con ese ejemplo en mente que en realidad lo que pasó fue que se disolvió, ¿sí? Porque lo que pasa es que está, por lo que dije de la naturaleza transitoria, ¿sí? Entonces lo más probable es que ustedes encuentren que son federaciones o que se disolvieron. Por la naturaleza transitoria de la confederación, ¿sí? Profesora, Se potencia el Estado central
o de lo contrario se disuelve, desaparece. Bueno, muchas veces no se unieron por el motivo para la defensa y todo eso, dos estados, y después se terminaron desvinculando porque se terminó el cometido, porque varias confederaciones surgieron así, o con fines comerciales y después se disolvieron. Bien, te repito, no te confundas con organizaciones internacionales. No, pero varios estados se han relacionado y han sido confederados por una relación comercial, por ejemplo, y una vez que se rompió, se disolvió y no son más confederados. Me parece que fue un poco lo que terminó pasando en Canadá, por ejemplo, que la compañera decía que en algún momento fueron y después se... Bueno, y yo no quiero seguir mucho más en este tema, pero sí les quiero recordar, ¿se acuerdan del famoso ideario artiguista, verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué era? Era una idea de federación, de confederación, ¿verdad? Podemos repasar hasta historia, si queremos, en base a esto. Pero está... Argentina pasó al revés, que el prócer de Argentina quería lo contrario, quedamos cruzados. Claro. Claro, o sea, hasta ahí nos podemos llegar a remontar también. Artigas quería, perdón profesora, Artigas quería imitar la Constitución norteamericana, quería hacer lo mismo. Artigas quería una confederación, dicen ahí, sí. Bien. Bueno, pero les digo para que traigan un poco el concepto, ¿verdad? Y para que lo tengan presente de qué se trata la confederación. Y lo importante para el derecho internacional es esa naturaleza transitoria, ¿sí? Habría que ver si actualmente existe efectivamente una confederación, ¿no? Y hasta qué punto o qué alcance tiene el que sea de una naturaleza transitoria, ¿verdad? Puede ser transitorio por muchos años, ¿sí? Bien, dicho todo esto, vamos a seguir entonces con estados sin personalidad internacional. A ver, me perdí un chat. ¿Alguien dijo algo? Si viera... Ay, Dios. Pablo Correa dice que si viera el Uruguay hoy se vuelve a morir. Bueno, en fin. Bueno, vamos a ver, estados sin personalidad internacional o con personalidad parcial. Ahí tenemos un caso, les decía, los protectorados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? El Estado protector conducía, ¿verdad?, las relaciones exteriores, y el Estado sometido a protectorado podía conservar alguna personalidad, algún carácter, digamos, de la personalidad internacional, ¿sí? Pero quien conducía era el Estado protector. ¿Qué pasa? En el propio tratado donde se establece, o donde se establecía el protectorado, es que podía estipularse, ¿sí?, que el Estado sometido a protectorado conservara, digamos, alguna personalidad internacional, ¿sí? Brevemente, protectorados. Vamos a ver, ustedes pueden profundizarlo más también en las bibliografías recomendadas. Vamos a ver mandatos, también como una forma, como un Estado sin personalidad jurídica internacional o con personalidad parcial. Fíjense ustedes lo que digo, ¿verdad? Sin personalidad internacional o con personalidad parcial. Y ojo acá también cuando accedan a los distintos libros, a los distintos autores, ¿sí?, que algunos pueden presentarlos. ¿Se entrecorta solo a mí? A ver, no, yo ahí tengo una pausa. Se corta, a mí se me corta también. Se cortó, sí. Ahí están todos silenciados. ¡Ay, me encantó poder silenciarlos! Pensé que con el celular no podía. Pero se le entrecortó, profe. Sí. Capaz que es un tema de señal. Yo les decía que se fijaran, que leyeran con especial atención, porque yo se los estoy presentando como estados sin personalidad internacional o con personalidad parcial, que dependiendo un poco del autor puede tener alguna
alguna variante, digamos. Mencioné primero los protectorados, ¿sí? Muy brevemente, que había un estado protector, otro estado que estaba sometido al estado protector, y ese estado sometido en función del tratado por el que se establecía ese protectorado, podía conservar alguna capacidad internacional. ¿Está? Bien. El segundo caso son los mandatos. El mandato surge con la creación de la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Con el Pacto de la Sociedad de Naciones. Y se aplicaba a las antiguas colonias de Turquía y Alemania, ¿verdad? Que fueron estados derrotados en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Surge ahí, con la Sociedad de Naciones, con el Pacto de la Sociedad de Naciones. Entonces, ¿qué pasaba? Ciertos estados vencedores eran mandatarios, ¿sí? Mandatarios de la Sociedad de Naciones. Administraban los territorios según las condiciones estipuladas en el mandato propiamente, ¿sí? Esos mandatos eran convenios entre la sociedad y los administradores o mandatarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Los mandatarios tenían obligaciones respecto a la población del Estado, respecto al bienestar concretamente de la población del Estado que está sometido justamente a mandato. A ver, hay una intervención de origen, sí, al régimen de mandatos. Sí, sí. Sí, Maritza, eso mismo. Encomendó ciertos, sí. Estoy leyendo el chat de Maritza que está justamente comentando lo que estábamos diciendo. ¿Qué pasa? El mandato lo relacionamos porque es originado en el Pacto de la Sociedad de Naciones. Después tenemos las tutelas o fideicomisos que surgen, que nacen con la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se incorpora en la Carta de Naciones Unidas y son aquellos mandatos, digamos, que se traspasaron a este régimen. Si ustedes se fijan ahí, no sé si alguien tiene la Carta de Naciones Unidas a mano, y si no la tienen, esos convenios de tutela por ciertos territorios están establecidos en el artículo 77 de la Carta, ¿sí? Todos los mandatos que surgen con el Pacto de la Sociedad de Naciones pasan a este nuevo régimen de tutela o de fideicomiso, ¿sí? Si ustedes se fijan en el artículo 76 de la Carta, ¿sí? Las obligaciones, allí están establecidas las obligaciones de los países tutores. ¿Qué obligaciones respecto a la población, a los derechos humanos, entre otras? Eran unos 11 territorios, si no me equivoco. Esto ustedes lo pueden chequear si quieren en la página de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, ahí hay material para otros temas también. Yo me acordaba el otro día cuando dieron tratados. Hay un glosario y hay un manual sobre tratados en el propio sitio web de las Naciones Unidas, que está fabuloso y da lugar como para sacarse muchas dudas también. Si ustedes ingresan al sitio web de las páginas, ya te doy la palabra, Bruno, al sitio web de Naciones Unidas, van a ver que está esa información. Si no me equivoco, eran unos 11 países, ¿verdad?, que posteriormente se independizaron o se unieron voluntariamente a otros vecinos, y básicamente el Consejo de Administración Fiduciaria tiene alguna actividad, pero prácticamente subsiste de forma simbólica, ¿sí? Porque ya no existen más esos territorios sometidos a fideicomiso o tutela. Bruno, decime. No, se me quedó levantada la mano. La consulta capaz que tenía que ver con el tema de los protectorados, que el tema del Reino Unido, sí. Y esas, un montón de naciones, de estados, que reconocen
a la reina de, o sea, la reina de Gran Bretaña como soberana, pero a su vez son países independientes. Quizá ese sea uno de los casos de protectorado, o capaz que estoy equivocado. Bien. Muy bueno el aporte, Bruno. Y habría que ver, ¿sí? Porque, a ver, si no choca con alguna otra figura. Pero en principio está bien el ejemplo. Australia y Canadá. A ver, ¿me mencionan Australia y Canadá? Que ellos le juran a la reina de Inglaterra. Ah, bien, bien, bien. Porque yo agarro los chats, no los veo completos, entonces a veces me pierdo lo que ustedes dicen y leo solo una parte. Profe, yo acá tengo el artículo 76 ¿A de esa la palabra? Nación. ¿A qué palabra? No, discúlpeme, Patricia, que levantó la mano, pero yo pregunté en el chat porque estoy un poco perdido, porque falté. Cuando hablamos de mandatos, ¿no? ¿En qué sentido le damos a esa palabra? Nada más para ubicarme en el tema, porque estoy un poco perdido. Bien, el tema de mandatos. Volvemos para atrás entonces. Volvemos al Pacto de Sociedad de Naciones. Mandato es ese pacto entre la Sociedad de Naciones y un Estado, ¿verdad? Donde le otorga, digamos, esas facultades respecto a otro Estado, ¿verdad? Mandatario, llamamos al Estado que celebra, que celebra justamente ese mandato con la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Y esos estados mandatarios son administradores de otros estados, que están bajo el mandato de el que celebró el tratado. ¿Quedó claro ahí? Sí, me resulta un poco confuso, pero cuando lo lea capaz que me va a quedar Claro, mejor. porque se llama así, o sea, si tú vas al Pacto de Sociedad de Naciones, lo vas a encontrar así, como Claro. encontrás actualmente en el artículo 76 de la Carta de Naciones Unidas, ahí encontrás lo que fideicomisos o tutelas, lo vas a encontrar así en la Sociedad de las Naciones. Claro, claro. Es lo No, mismo. Y mirá que los hechos confuso. lo cambió. Sí. Me resulta confuso porque lo asocio Lo muy que pasa es que, rápidamente a términos civiles, en donde claro, usa una sí, figura de un mandante y un mandatario, sí, y pero eso entonces no lo por traigas eso, eso no lo compares con el derecho civil, porque en realidad no tiene comparación, no tiene una figura que vos puedas decir, comparamos. Y fíjate que es una cuestión, bueno, de la terminología que utilizan, mandato, porque la Sociedad de Naciones les da digamos, ese poder, si se quiere, ¿sí? Como para que lo podamos asimilar, de administrar otro territorio. Y cambió el término de mandato, cambia a fideicomiso o tutela con la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Cambian de régimen y cambia la terminología y el régimen, ¿sí? Y fideicomisos y tutelas, es como que hubo una evolución, ¿verdad? Fideicomisos o tutelas ya no hay, actualmente no encontramos, eran unos 11 estados, les decía, que bueno, que en realidad ya se independizaron o se unieron con vecinos. A ver, hay dos manos levantadas. ¿Quedó un poco más claro ahora? No lo compares con derecho interno. gracias, ahora sí, me quedó mucho más claro. Lo que más me hacía ruido era eso. Sí, hace ruido, pero porque claro, si lo asimilamos con la terminología de derecho interno, estamos perdidos. A ver, rapidito, Patricia y Agustín, porque nos queda bastantito para dar todavía, y ya 10:30 se empiezan a ir de la clase. A ver, Patricia y Agustín. Sí, yo estaba acá con el artículo 76 que usted había mencionado sobre las Naciones Unidas, sobre los 11 países, y no los veo mencionados los países. Ah, no los vas a ver ahí mencionados. O sea, no habla... No, lo que yo te decía que tienen que investigar en el sitio web de las Naciones Unidas, ahí es donde les va a aparecer y les va a hacer ciertos comentarios. No, ahí en la carta únicamente vas a ver cuáles son los estados que quedan sometidos a la tutela, ¿verdad?
Ah, Tata, yo me confundí eso, perdón. Pensé que lo decía en el artículo 76 los 11 estados, por eso. No, ahí te menciona en el artículo 76, 77 de la Carta, si te fijas, que los territorios que estaban sometidos a mandato. No sé si te lo dice tan textual, pero hace la referencia explícita a que eran los territorios que estaban sometidos a mandato, pasan a ese nuevo régimen. ¿Tá? No vas a encontrar ahí el nombre de... Yo justo pensé que estaban ahí los países, por No, perdón. Unidas. Ahí sí lo vas a encontrar, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente... Profe. Sí. Yo tenía la mano levantada. Vos dijiste entonces que los mandatos eran convenios entre la sociedad y los mandatarios, y que los mandatarios eran los que se encargaban del bienestar de la población del Estado que estaba sometido al mandato. De la administración, ¿verdad? De la administración, y por supuesto tenían que estar a cargo del bienestar de la población, cuestiones relacionadas, ¿verdad? Está bueno, pero tampoco es tan descabellado si el compañero lo quiere comparar con el mandato del contrato de mandato, porque es casi lo mismo. O sea, hay un Estado que le derivaba el poder del bienestar a otro Estado que era el que estaba sometido bajo el mandato. O sea, es casi lo mismo. Sí, porque participan tres sujetos. Lo asimilás así. Está bien. O sea, lo importante es que entiendan el concepto de mandato en lo internacional y específicamente en lo que es en lo que son estas situaciones en que no hay personalidad internacional, o que es parcial o atenuada, dependiendo. ¿Sí? Ahora, después si personalmente ustedes lo quieren comparar y les queda bien compararlo con el mandato de derecho interno, lo pueden comparar para asimilarlo mejor. ¿Tá? Eso es una cuestión personal de cada uno. Vamos a ver, ¿qué otros estados, no tienen personalidad internacional o la tienen de manera parcial o atenuada? Ya vimos 3 protectorados, mandatos, fideicomisos o tutelas. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda de lo que vimos hace un rato, los estados miembros de una federación, ¿sí? Dijimos en aquel momento, hace un rato en la clase, que depende de la constitución de algunos estados centrales por capacidad internacional. Entonces nos vamos a remitir a lo ya visto en federaciones, ¿sí? Porque es lo mismo, o sea, es el mismo tema, digamos, implica un mismo tema que lo vimos de un lado, ¿verdad? Como estructura del Estado, federación, Estado central, que pasaba, y ahora lo vemos desde el otro lado, desde el lugar de los estados que no son ese Estado central y que pueden tener alguna capacidad en lo internacional. ¿Sí? Bien, seguimos con el último ya, lo que es un Estado y territorios neutralizados, ¿verdad? Estados y territorios neutralizados. ¿Qué pasa? Un Estado soberano restringe voluntariamente su capacidad de obrar, ¿verdad? ¿De qué manera? Un Estado puede ser neutralizado a perpetuidad por un tratado, por ejemplo, y no va a poder declarar la guerra ni participar en acciones o alianzas, ¿verdad?, que puedan conducir a una guerra, ¿sí? Los demás estados van a tener que respetar la neutralidad de este. Y ahí tenemos el caso de Bélgica, por allá por 1831, si no me equivoco, 1831, Bélgica, ¿sí? Por ejemplo, Suiza, que ustedes hoy mencionaban, Suiza fue respetada en su calidad de neutral en ambas guerras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ingresa, por ejemplo, a Naciones Unidas en el 2002, porque no lo hizo antes porque entendía que
bueno, que ciertas obligaciones que eran incompatibles con su calidad de neutral. Bien. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿O ya pasamos directamente a un par de sujetos atípicos, que también algunos autores se refieren a ellos como sujetos atípicos? Sí. Estoy pensando, profe, una consulta. A posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, sí. la distribución administrativa que se hace de Alemania, ¿La qué? La distribución que se hace del territorio alemán entre Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra. Sí. Si eso también no fue un mandato. Ah, volvimos al mandato. No, a ver, no, porque me quedó bien, uno va repasando para atrás. Pensando cómo podría haber sido, ¿no? Porque estaba la parte de Alemania Occidental, con Estados Unidos, Inglaterra. Sí. Siempre fijarse si existió ese convenio entre la Sociedad de Naciones y ese Estado. Si no hubo convenio, no hubo mandato. Es algo muy objetivo en realidad. ¿Está? Fue un convenio porque cuando se firma la paz. ¿Lo pactó con la Sociedad de Naciones? ¿Hubo un convenio? No, me parece que se lo distribuyeron entre ellos. Un arreglo entre ellos. Claro, el mandato es ese convenio. Bueno, volvemos para atrás al mandato entonces. El mandato es el convenio. No quiero interrumpir, simplemente... No, está bien. Lo que sí les voy a pedir, que cuando surja alguna duda sea en el momento, porque para no tener tantas marchas y contramarchas. Bien. ¿Sí? Ya finalizando este tema... No, está bien, pero ténganlo en cuenta, así organizamos un poco las participaciones, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que el mandato, si hubo efectivamente un convenio entre la Sociedad de Naciones y ese Estado mandatario, ¿sí? En ese caso, bueno, estamos frente al mandato. Bruno, creo que te quedó la mano levantada. Perdón, ya abajo. Bien. Sí. Bien. Participar en tratados, ¿en cuál estamos? Sí, Fernández pregunta en cuál estamos. Le estaba aclarando al compañero Bruno algo sobre mandatos que vimos hace un rato, ¿sí? No, me interesa sí organizar un poco eso, las intervenciones para que no se pierdan, porque después de dar determinada cantidad de figuras, volver a la primera o la segunda, bueno, pero la idea es que se vayan con la menor cantidad de dudas posibles, y la idea también, que es muy buena, que ustedes también investiguen y traigan los ejemplos. A ver, no sé si alguien le contestó a Fabián. Bien. Bien. Sí, Fabián, era eso. Bueno, vamos a ver un par de sujetos atípicos, ¿sí? Que aparecen por ahí. Creo que en Jiménez de Aréchaga lo tienen como sujetos que están vinculados, con base territorial, creo que dice. Creo que dice con base territorial. Y creo, si no me equivoco, que no está exactamente después del Estado como sujeto, o está al final de ese capítulo, ¿sí? Eso ustedes A ver, en el nómbralos. momento... No sé cómo lo tienen ahí en Jiménez de Aréchaga. Pero nombra vos y a ver, que yo busco. Y ahí tienen, ahí está, lo que es la ciudad-estado del Vaticano. Aparece, sí. Aparece, no sé sí. si aparece en el mismo... Dice otros sujetos a los estados y con base territorial, así aparece en la derecha. Ahí está. Bueno, en algunos autores ustedes los van a encontrar como sujetos atípicos, ¿sí? Ahí tienen la ciudad-estado del Vaticano, tienen la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, la soberana orden de Malta o la orden de Malta, no hay por qué saber ese nombre tan largo en realidad. Es un nombre que está vinculado a las funciones que históricamente
le han sido otorgadas a este sujeto, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la Ciudad del Vaticano? Ciudad-Estado del Vaticano, ustedes saben, por allá por 1870, los estados pontificios, ¿sí?, se incorporan al nuevo Reino de Italia, y por ley de garantías, ¿sí?, se reconocían los palacios del Vaticano y de Letrán, y se respetaba el derecho de legación activo y sobre todo el pasivo. A ver, ustedes saben que la Santa Sede tiene, digamos, sus diplomáticos, ¿verdad? Su personal diplomático. ¿Quiénes son? ¿Cómo? ¿Podés preguntar de nuevo? Bien. Yo les decía que se les reconoce el derecho de legación, o el ius legationem, ¿sí?, activo, y sobre todo el pasivo. Les decía que la Santa Sede tiene su personal diplomático, tiene sus diplomáticos. ¿Quiénes son los diplomáticos que representan a la Santa Sede? ¿Cómo se llaman? ¿No son los cardenales? A ver, Maritza tiene la mano levantada. Los cardenales. Escuché por ahí bien a lo lejos, creo que era la voz de Bruno, El ¿no? nuncio, sí, los nuncios apostólicos. Bien, Bruno, ¿sos vos? Sí, soy yo, No ¿qué te tal? estoy viendo. Tanto Está. tiempo. Sí, los nuncios apostólicos, acá en Uruguay hay nunciatura apostólica. Es el ¿sí? representante político del Papa. El Ahí está, cardenal es el perfecto. representante religioso. Para Sí, ponerlo en picado grueso, digamos. tal cual, es el diplomático ¿verdad?, de la Santa Sede, ¿sí? La Santa Sede es el gobierno del Vaticano, ¿bien? Ustedes saben que la ciudad-estado del Vaticano no tiene más de 44 hectáreas, ¿sí? Es muy es pequeño, las personas, los habitantes tienen en realidad, tienen una nacionalidad que es funcional, supletoria y temporal. Es una nacionalidad funcional porque la tienen justamente en virtud de que cumplen funciones allí, ¿verdad? Cumplen Vaticano. Es supletoria porque esa nacionalidad, ¿verdad?, que tienen en la ciudad-estado del Vaticano, se superpone o coexiste con la nacionalidad de ese funcionario, digamos, de la ciudad-estado del Vaticano. Y es transitoria porque cuando esa persona sale de la ciudad-estado del Vaticano, pierde la nacionalidad. Es como que permanentemente están en ese juego, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Ahí está, únicamente ejercen las funciones en el Vaticano. Ustedes saben que allí es el único lugar del mundo donde los cajeros automáticos están en latín, también incorporan el idioma latín, lo cual es bastante lógico, ¿no? También hay un banco en el Vaticano, el Banco del Vaticano. Claro, sí, sí. Es una ciudad-estado, ya le digo, y en cuanto a la población o a los habitantes, es importante que sepan eso, qué características tiene esa nacionalidad, ¿verdad? Recuerden, es transitoria, supletoria y funcional. A ver, yo creo que alguien hizo algún comentario en el chat. ¿Cómo se dice tin y verde en latín? Bien. El Papa, ustedes saben que el Papa es el que tiene plenos poderes, ¿sí? Va a tener el poder legislativo, el ejecutivo, el poder judicial, hay todo un ordenamiento jurídico que rige, ¿verdad? Rige por allí, hay toda una cierta jerarquía, ¿verdad?, entre lo que son las distintas normas, hay una ley fundamental, otras leyes, hay códigos canónicos, ¿sí? Y algunas de estas normas van a ser dictadas, ¿verdad?, por el sumo pontífice o por alguna autoridad en que él delegue esa potestad de dictar las normas, ¿sí? Van a haber reglamentos también, y algunas normas que son vigentes en Italia también lo son en el Vaticano.
Otra cuestión importante es que los servicios públicos, como es ferrocarril, comunicaciones, por ejemplo, eso está asegurado por Italia. No sé si me van siguiendo, quedan pocos minutos, pero ya nos queda poquito. Creo que hoy -4, -10 a más tardar salen, ¿sí? La Santa Sede, por ejemplo, que es la institución o gobierno de la Ciudad-Estado del Vaticano, posee un estatuto de neutralidad, ¿sí? Un estatuto de neutralidad a perpetuidad, perpetuamente. ¿Recuerdan cuando vimos hace un momento la neutralidad, que un soberano por su propia voluntad, ¿verdad?, decide, ¿verdad? Recuerden lo que vimos hace un rato, cuando vimos estados y territorios neutralizados. Bueno, este es un caso, ¿sí? Ostenta una neutralidad a perpetuidad. Por lo tanto, va a permanecer alejado de conflictos, salvo que se le pida alguna mediación. A ver, ¿ustedes conocen algún caso en que haya mediado, por ejemplo, en algún conflicto, lo que es, a ver, Agustín, decime, que haya mediado la Santa Sede? A ver. Con Argentina y Chile fue, que creo que lo leí en Jiménez Arecha. Sí, el tema del canal de Beagle. Exactamente, sí. Ahí está. Acá en Montevideo, ¿no? Creo. No. Ustedes, No. bien, Guillermo, no, para que ya te bauticé, Agustín. Bien, el Vaticano es miembro de varias organizaciones internacionales, ¿sí? Por ejemplo, tengan en cuenta que en la Unión, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la Unión Postal Universal, tiene la calidad de miembro observador en Naciones Unidas. Ustedes cuando vean Naciones Unidas, y tal vez, no, ustedes no ven muchas organizaciones internacionales, ven OEA y Naciones Unidas, pero van a ver que hay miembros que son observadores, ¿sí? Que es una calidad diferente, ¿sí?, de los demás miembros, ¿no? Agustín, decime. Aportar también que la Santa Sede integra, o sea, es miembro de la OMS, de la OIT y de la UNESCO también. Sí, perfecto. Bien, pasamos a la Soberana Orden de Malta, y ya terminamos la clase. Si no tienen dudas o comentarios, ¿no? Cosas que quieran agregar, participar. Bien, la Soberana Orden de Malta, ¿sí?, es un sujeto de derecho internacional público que tiene una capacidad restringida, limitada. Por eso decimos que es un sujeto atípico, ¿verdad? Claro, les va a parecer que no le otorga una capacidad plena, ni Jiménez de Arechaga ni Díaz de Velasco. Bien. Ustedes saben que esta orden tiene cierta vinculación con la Santa Sede, al menos en sus orígenes, ¿verdad? Tuvieron ahí un vínculo, digamos, de una raíz católica, ¿sí? Y tiene representación en Uruguay también. Es un tema muy atrapante. Creo que, si no me equivoco, pueden hasta llegar a ver algún video que hay de algún documental, Orden de Malta, que es muy interesante, creo que lo pueden ver en YouTube, yo lo vi hace muchos años, y bueno, es bien interesante ver, porque hasta les muestran el territorio, porque el territorio de la Soberana Orden de Malta son únicamente 2 palacios, ¿sí? Son 2 palacios. Hay un palacio magistral, que es donde vive el príncipe, ¿sí?, y después otro palacio. También es observador de Naciones Unidas, ¿sí?, y por supuesto que tiene la sede en Roma, tiene derecho de legación pasivo y activo, por eso les decía que acá en Uruguay, por ejemplo, hay una representación, ¿sí? Celebra tratados, también es miembro de una organización intergubernamental, ¿sí?
Así que bueno, si no tienen nada para comentar, ya estaríamos terminando, no puedo creer, 11 menos cuarto. Hoy que no les prometí que salían antes, estuvimos bárbaro de tiempo. Alejandra Cabrera, decime. Profesora, ¿la Orden de Malta no perdió la base territorial y tiene sede en Roma? La Orden de Malta tiene sede en Roma. Y perdió la base territorial. Eso es lo que se cuestiona, porque perdió la base. Tiene la sede en Roma, está bien que lo digas, yo creo que, no sé si se los había comentado, pero el territorio que tienen viene a ser, son 2 palacios, ¿sí? Literal, o sea, no estoy diciendo como una metáfora, 2 palacios, un palacio que se llama Magistral, donde vive el príncipe, y otro palacio, y ese es el territorio de los palacios, lo que ocupa cada uno de los palacios. Ajá. Sí, porque en realidad, yo no recuerdo bien, pero en realidad no sé si en algún momento llegó a, claro, el príncipe, y no me acuerdo si en algún momento llegó a 15 o en fin. Lo que sí les recomiendo, que les digo, lo vi hace muchos años, porque me interesó este tema, desde el momento que supe que eran 2 palacios del territorio de un sujeto de derecho internacional, o sea, de un mini estado como puede ser San Marino, no, estamos hablando que de un sujeto atípico y que tiene 2 palacios como territorio, nada más, o sea, fuera de eso nada. Y hay un documental muy bueno sobre la soberana Orden de Malta, no recuerdo si llega a 1 hora, porque lo vi hace mucho, pero comenta, hace ese comentario, tú decís que actualmente tiene 3, si yo no recuerdo si dicen que en algún momento tuvo alguno más, pero son muy poquitos, que inclusive tienen pasaporte, en fin. Pues sí. Sí, claro, pero habitantes en sí 3. Puede ser, sí, perfectamente. Así que bueno, fíjense eso, que les puede interesar, y si no tienen nada más para comentar, me voy despidiendo, pero estuve fenómeno con la hora, ¿sí? Profe, antes que Sí. se vaya, lo último no lo pude anotar. Celebra tratados, dijo, y es miembro de una organización Que yo dije gubernamental. que tiene tratados, les dije que tiene derecho de delegación, ¿sí? Que de hecho hay una representación acá en Uruguay de la Soberana Orden de Malta, porque eso también lo busqué especialmente en su momento cuando quise saber interiorizarme más de este sujeto, y bueno, sí, que es miembro, perdón, de una organización internacional, les dije, una organización intergubernamental que tiene sede en Suiza, ¿sí? ¿Cuál es? No es muy conocido, pero es el comité, o sea, no es muy conocido, no es de los que más nos resuena a nosotros, ¿sí? Pero es el Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares, ¿sí? Y ahí actúa en un plano de igualdad con los otros estados. ¿Está bien ahora? Sí, perdón, estaba anotando. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, si nadie tiene nada más para comentar, lo que sí me gustaría, a ver, y yo también, vamos a investigar a ver el tema de las confederaciones, ahí, porque quedamos con eso de que tiene su naturaleza transitoria, a ver, si hay alguna que más próximo en el tiempo, o que más cercano acá a nuestra época, que se haya disuelto, o que se haya transformado en una federación, porque las confederaciones que se transformaron, o donde se fortaleció el Estado central y se transformaron en federación, bueno, ya las conocemos mucho, pero bueno, a ver si hay alguna más nueva, más de ahora, no tan para atrás. ¿Sí? Bueno. Bueno, buenas noches. El miércoles vamos a ver organizaciones internacionales y comunidad beligerante. Cruzo los dedos para que podamos ver todo ese mismo día, porque el viernes va a estar el doctor Quiroga, ¿está?
él va a dar un par de temas, o por lo menos un tema, y entonces la idea es poder dar todo el día miércoles. ¿Sí? Profe, A ver. así que confirmado que el miércoles tenemos clase. A ver, ¿y qué hay el miércoles? ¿Por qué no tendrían clase? Yo vi un aviso, algo de que había un paro de estudiantes y docentes, pero como nosotros tenemos por Zoom. Ajá, bien. No estoy enterada. ¿Dónde lo viste? ¿En la página de facultad? No, es como era una noticia. Ah, una Creo que noticia. es de secundaria. Creo que es de secundaria eso. Ah, Me parece que es de secundaria, me parece. Yo en secundaria escuché algo, pero no sabía que facultad también, pero a ver. Ah, no, capaz que es solo secundaria. Yo porque vi eso, pero no vi que fuera de secundaria ni de No, que yo nada. haya escuchado que era secundaria no quiere decir que no pudiera también adherir al paro la universidad. Pero Bueno, en principio, supongo solo cualquier cosa les van a estar avisando por Eva. ¿Está? En principio sí, tendríamos la clase el miércoles de organizaciones internacionales y comunidad beligerante. bárbaro, muchas gracias. Bueno, que pasen bien, nos estamos viendo. Chao, Por profe, mismo que ande canal, bien. a la misma hora. Gracias. Por este mismo Buenas canal, a la noches, misma gracias, profe. hora. Chao. Gracias a ustedes.